Nos cuenta ahora Homero las polémicas que generó la película esta. Y nos dice, crónicas de la época recogieron la alarma de que el cine terminara por aniquilar el teatro, temor que no se difundía por primera vez. O sea que esta discusión de cine versus teatro, obviamente esta película lo puso al rojo vivo, así bien ya era una cuestión que se venía discutiendo. Fue una discusión que acompaña toda la historia del cine, sobre todo en la época de mayor auge que puso en jaque realmente a la industria teatral. Y bueno, pero esta es una cosa que la historia nos ha demostrado que el teatro se recicló de alguna manera y que subsiste junto al cine. Y ahora el cine está también empezando a ver qué va a hacer frente al streaming y cómo la gran industria cinematográfica va a acomodar el cuerpo ante esta nueva modalidad que actualmente la pandemia ha llevado al máximo. O sea que siempre las discusiones, cuando aparece un nuevo formato de espectáculo, siempre entra la alarma a los cultores de formas anteriores. Normalmente nunca pasa nada grave, se recicla todo y todo pasa a un nivel diferente y superior. Bueno, pero esta controversia entre cine versus teatro no fue lo más importante que puso sobre el tapete esta película. Lo más grave, como nos dice Homero, fue la discusión sobre la sustancia del tema planteado. La verdad del fondo histórico, es decir, la Guerra de Secesión, no estaba en cuestión para los episodios mayores de la película, porque Griffith había podido reconstruir con bastante fidelidad el desarrollo de la guerra, el incendio de Atlanta, el asesinato de Lincoln. Recuerden que el incendio de Atlanta se va a volver también una de las secuencias clave de Lo que el viento se llevó. Si bien el abordaje que Lo que el viento se llevó, como veremos la próxima semana, va a ser distinto con relación a esta temática. Muy bien. Así que algunos observadores militares certificaron la verosimilitud en las escenas de batalla y en tanto otros señalaron la habilidad con que Griffith las encuadraba en el montaje, a la manera de un circo de 3 pistas, con un incidente mayor rodeado e intercalado por incidentes menores. Pero la controversia era inevitable, y no por la autenticidad del marco histórico que Dixon salió a defender de inmediato, sino por el vuelco ideológico en la anécdota y en los personajes. Este pormenor empieza por el suicidio de la chica blanca que se arroja al precipicio ante la amenaza de ser violada por un negro. Y sigue cuando el héroe simpático del comienzo pasa a ser finalmente el conductor del Ku Klux Klan en el rescate de los prisioneros durante las últimas secuencias. Un dato histórico que las reseñas cinematográficas no siempre mencionaron fue que Dixon y Griffith introdujeron como personaje a una persona verdadera, que fue el congresal Thaddeus Stevens. En la vida real, Stevens fue un declarado abolicionista que defendió la causa de los negros y que tras la guerra civil propuso sin éxito confiscar propiedades sureñas, negar legitimidad a representantes y senadores del sur, tratar a los estados rebeldes como colonias conquistadas. O sea que era un tremendo contrario al sur, al sur, y por lo tanto llevó esta defensa de la causa de los negros a grados extremos que obviamente no fueron aceptados por la gran mayoría de la sociedad norteamericana. Y también, para peor, este congresal Stevens, aunque se mantuvo soltero, convivió durante 30 años con una amante mulata, Lydia Smith, a quien dejó después su herencia. Este dato personal lo hizo más odioso aún entre los sureños. Muy bien, transportando este personaje al cine, Stevens se transforma en el congresal Austin Stoneman en la película y Lydia Smith, la mulata de la realidad, se convierte en la mulata Lydia Brown de la película. Ambos son los villanos de la película, ¿verdad? Los dos malos de la película son este congresista
y su pareja mulata. Muy bien, así que ambos son los villanos del cuento, desde la apariencia hasta la conducta, que incluye su alegría por el asesinato de Lincoln. Debió ser intencionado también que a este congresal, ahora llamado Stoneman en la película, los autores le pusieran un ayudante que curiosamente se llamaba Silas Lynch, también mulato, aunque el apellido ya tenía un siglo de fama previa como origen del verbo linchar. Recuerden que el verbo linchar ya en la historia, cuando aparece en la película, es viejo, aparece de un célebre señor que se llamaba Lynch y que se dedicaba a ahorcar tras juicios sumarios a negros, entre otras cosas. Y de ahí los temas de linchamiento, ¿verdad? Y qué casualidad, en la película los autores recogen este antecedente y le ponen a este odioso y malo de la película, le ponen como ayudante justamente a un tipo que se llama Lynch de apellido, trayendo a la memoria los temas de los linchamientos. Es un cóctel realmente explosivo. Muy bien. La crítica mayor al nacimiento de una nación no estaba, por cierto, en que se haya deformado la historia nacional. Estaba en el detalle de la anécdota, donde siempre los negros liberados son borrachos y ladrones que intentan violar a jóvenes damas sureñas. Para su desgracia, Griffith y Dixon, me salió Nixon, ¿por qué habrá sido? ¿No? O sea que Griffith y Dixon dejaron testimonio escrito de sus prejuicios, con subtítulos intercalados en la acción que tienen una curiosa elocuencia, es decir, esos subtitulados que aparecían en las placas. Por ejemplo, acá Homero nos trae 3 subtítulos, y uno decía: los antiguos enemigos del norte y del sur se unen nuevamente en la defensa conjunta de su derecho ario natal. Otro subtítulo dice: la ciudad cedida a los negros enloquecidos por Lynch y Stoneman para superar a los blancos. Y otro tercero que dice: los encapuchados del Ku Klux Klan, la organización que salvó al sur de la anarquía del dominio negro. Son 3 perlas que dan idea de cuál es el contenido ideológico de la película. En la controversia, que llena todo un álbum de recortes periódicos, se destacó la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, que pedía la supresión de las exhibiciones. Se destacó también la defensa por el coautor Thomas Dixon, quien declaró ser propietario de una 4ª parte de la película y aprovechó para secundar la idea de que la solución del problema racial sería la de expulsar de América a los negros. Era una idea delirante que suponía la emigración forzada de 10 millones de personas sin destino conocido. En 1916, Dixon produjo por su cuenta un eco del éxito, al cual le llamó La caída de una nación, y que pasó al olvido por muy mala. El mismo año 16, Griffith publicó un folleto contra la censura, titulado El ascenso y la caída de la libertad de palabra en América, que subrayaba la necesidad de extender al cine las garantías de la prensa. Era obviamente un intento de que su película no fuera prohibida o recortada, pero el título Nacimiento de una nación no aparece en esas páginas de defensa que escribe Griffith. Finalmente, Griffith fue aclamado como un maestro que dejó un legado artístico, pero que al mismo tiempo provocó un rechazo por la obra en que ejerció ese magisterio. La dualidad quedó expresada en una declaración de Eisenstein, del famoso director ruso, que en 1940 dice, citado en su biografía sobre Griffith, aunque era sabida su admiración por intolerancia, el director ruso negó haber recibido ninguna influencia del nacimiento de una nación, porque, y acá cita palabras textuales de Eisenstein, dice: la desgraciada propaganda de odio racial contra la gente de color que invade a ese film no puede quedar redimido por los efectos puramente cinematográficos de la producción. Es decir, que los méritos artísticos de la película no alcanzan para limpiar el pecado del tratamiento del tema fundamental que es la discriminación racial. En 1938, con marcada prudencia,
el productor David Selznick dispuso que en Lo que el viento se llevó no se rozara el tema de la esclavitud ni se mencionara para nada la existencia del Ku Klux Klan. La industria ya estaba aprendiendo a cómo manejar estos temas tan candentes. Muy bien, esta película, que a esta altura es casi imposible verla no porque no esté disponible, sino porque es imposible para las costumbres que nosotros tenemos ya hechas carne del cine, fumarse las 3 horas del nacimiento de una nación. Fue sí muy importante por todo esto que acabamos de marcar, y también en lo que atañe a la propia historia norteamericana, sigue siendo lamentablemente un ejemplo de cómo, a pesar del tiempo que ha pasado un siglo ya desde la realización de esta película, la sociedad norteamericana no ha sido capaz de superar con éxito el viejo dilema de la segregación racial. Un dilema que no solo se centró luego en la segregación de negros, sino que se va a ampliar a los latinos y a otra gran cantidad de población emigrante, los irlandeses, los italianos, una gran cantidad de poblaciones minoritarias que poco a poco se fueron sumando al gran crisol de razas que es la sociedad norteamericana, pero que, por un lado, crisol que permitió y que permite la mezcla de una cantidad de aluviones migratorios, pero que no termina de superar la contradicción básica de estos temas. Nosotros tenemos las pruebas un día tras del otro cuando los noticieros nos hacen llegar las noticias de estallidos sucesivos de intolerancia en Estados Unidos. Claro, en un periodo como el actual, en el cual el gobierno actual de Estados Unidos no crea el clima más propicio para que estas temáticas puedan ser superadas. Habrá que esperar a nuevos tiempos y confiar en que la sabiduría del hombre, la buena voluntad, el amor al prójimo terminen finalmente por derribar estas barreras en las cuales esta película nos trae el primer capítulo de una historia que todavía se está escribiendo. Bueno, muy bien, vamos a terminar por aquí. La semana próxima nos vamos a dedicar a Lo que el viento se llevó, que en parte también retoma una parte de esta temática que puso en funcionamiento el nacimiento de una nación, pero veremos cómo ya unos 20 años y algo después de la primera experiencia de Griffith, ya cambian los relatos y la forma de plantarse de la industria ante estas temáticas. Muy bien, espero que sobrevivamos todos al frío insoportable que estamos teniendo. Cuídense mucho y espero que disfruten de la semana. Nos estamos viendo el próximo martes. Un abrazo grande a todos y cariños para todos.